Les invito a leer juntos el libro de Hechos de los Apóstoles. Esta es la primera profecía y el primer discurso que el apóstol Pedro da cuando comienza la iglesia. El verso 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta ahí. Quiero que piense por un momento lo que el Espíritu Santo hace en esta era del Espíritu. Esta es la era del Espíritu Santo, la era de la gracia. No tenemos a Cristo en cuerpo, pero está aquí vivo por medio del Espíritu Santo. Pero Él dice algo muy especial en esta escritura. Dice que los hijos y las hijas, número 1, profetizarán. Número 2, los jóvenes verán visiones. Número 3, los ancianos soñarán sueños. Este es el lenguaje del Espíritu. Yo quisiera que usted conociera en este día la verdad. El hombre sueña y Dios trabaja. Pero si el hombre no sueña, Dios no trabaja. Es la voluntad de Dios que nosotros soñemos. El que sueña bajo el propósito de Dios es la persona que puede alcanzar su sueño. ¿Está claro? Si Dios quiere bendecir a alguien, entonces Dios le hace concebir un sueño. Y cuando una persona ha concebido un sueño, puede soportar todo tipo de aflicciones y adversidades. Ahora, si un hombre rechaza el sueño, entonces el hombre no tiene futuro. Porque un individuo, dice la Biblia, sin visión perece. Por lo tanto, debemos ser soñadores permanentes y reconocer la fuente de los sueños, que es nuestro Dios. ¿Está usted listo para recibir el sueño de Dios? ¿Qué debe hacer usted para concebir el sueño de Dios? Tenemos que recordar la promesa que Dios nos hace. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Esta es la promesa. Dios ha preparado cosas que ojo no vio ni oído oyó para los que le aman. Dios no trabaja adaptándose a las necesidades y circunstancias del momento. El Dios al cual nosotros seguimos es un Dios que nos hace soñar y que tiene un sueño y que ve un futuro en nuestra vida. Dios, por ejemplo, preparó para Adán el cielo, la tierra, preparó el huerto del Edén para Adán. En la Biblia vemos, por ejemplo, cuando Dios preparó la oveja en el monte Moria, cuando Abraham ya tenía el cuchillo alzado para sacrificar a Isaac, su hijo, Dios le dijo: Abraham, detente. Nuestro rol es creer que Dios Padre lo ha preparado todo, confiar y seguirlo en obediencia. Pensemos en el encuentro que tuvo Israel con Jehová Jireh, Jehová proveerá. El hecho que nosotros fuimos llamados por Dios y hemos creído en Él es una historia similar a la historia que tuvo Israel al salir de Egipto. Por supuesto con símbolos diferentes. Egipto, el mundo,
Faraón el diablo, Canaán el reino de los cielos. Pero antes de salir, tenemos que ser liberados de Faraón y tenemos que ser liberados del desierto. Delante el Mar Rojo y atrás, a lo lejos, Faraón con todos sus huestes. ¿Qué hacer? Estaban desesperanzados. ¿Y qué pasó? Los israelitas comenzaron a llorar y comenzaron a murmurar. Y dijeron: Moisés, Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos trajiste a morir acá? Y gritaban, lamentaban y murmuraban. ¿Y murmuraban por qué? Murmuraban porque no sabía lo que Dios había preparado. Ellos no sabían que Dios lo había preparado todo. Ellos no sabían, por ejemplo, que Dios había preparado un camino seco para que se levantara en el mar y ellos pudieran pasar en seco por el Mar Rojo. Igual nosotros, Dios ha preparado cosas ocultas, así como los israelitas no sabían nada del Mar Rojo, ni sabían nada de lo que venía, también para nosotros hay cosas ocultas que no conocemos. San Pablo dijo: su poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando llegamos a un momento en que estamos en una debilidad absoluta, es también la oportunidad para que cosas que ojos no han visto, ni oídos han oído, se manifiesten. Él, que es digno de alabanza, no se aparta de nosotros, se acerca más para manifestar su poder mientras más débiles somos. Dios conoce el problema, pero Dios conoce también la respuesta. Dios nunca se encuentra en un callejón sin salida. Para Él todo es posible. Dios no tiene límite, no tiene límite. Alabado sea el Señor. Dios es un Dios que abre camino. Cuando está totalmente cerrado, Él abre camino. El hombre de fe se mueve por un sueño. Entonces, hermano, cuando pasemos por un problema, debemos clamar por la respuesta. Porque la respuesta está. El clamor es importante. Es decir, si nosotros derramamos nuestro corazón delante de Dios, entonces Él nos abre camino. Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Por más que veamos fracasos y ruinas, Dios ayuda a que todo funcione para bien. Porque así dice Romanos 8:28: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Quizás a veces no sea bueno lo que Dios ha preparado. A veces Dios tiene movimientos y cosas que son ilógicas, que son injustas. Pero Dios está pensando en el sueño del mañana en nuestras vidas. No está pensando en el ahora. Entonces, hay muchas situaciones en la vida que pueden parecer aflicción y prueba, pero Dios obra para bien. Por lo tanto, nunca debemos opinar según lo que vean nuestros ojos, porque Dios hace que todo obre para bien. A veces nos desilusionamos porque Dios no nos ayuda como nosotros imaginamos. Pero tenemos que entender que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Como el cielo es más alto que la tierra, así los pensamientos de Dios son más altos y más grandes que los pensamientos del hombre. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer siempre es encomendar nuestras cargas al Señor. La Biblia dice en Salmo 37, versos 5 y 6: encomienda al Señor tu camino
y confía en Él y Él hará. La segunda parte del sermón que quiero compartir con ustedes tiene que ver con el sueño de Dios. La pregunta es, ¿por qué Dios trabaja a través de sueños? La respuesta es, porque Dios es un Dios que sueña. Y Dios tiene un sueño, y el sueño de Dios se llama Jesucristo. Dios soñó en salvar a la humanidad por medio de Jesucristo. Si aceptamos a Jesucristo, entonces recibimos el perdón de los pecados y Dios nos toma como justos. Yo soy un hombre pecador, pero porque tengo fe en la redención de la cruz, porque tengo fe en la sangre que expía mi pecado, que el Hijo de Dios ofreció, entonces yo, cubierto con la sangre de Cristo, me presento delante de Dios y Dios me ve como justo por la justicia que me impartió el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Entonces, el sueño de Dios es un sueño desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios quiere que aceptemos a Jesucristo en nuestro corazón y mediante la redención de la cruz seamos tomados como justos y gocemos del reino de los cielos. Si usted recibe a Jesús hoy, si usted recibe a Jesucristo, quiero que entienda esto: el reino de los cielos viene a su corazón. Y el reino de los cielos, ¿qué es? Gozo, paz en el Espíritu Santo. Si Jesucristo entra a su corazón, dejamos de pertenecer al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El diablo no es nuestro rey. Nosotros nos hemos convertido ahora en pueblo de Dios. Y ahora Jesús es nuestro rey. Y cuando Jesucristo se enfrentó con sus adversarios, dijo, Lucas 17:20, dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Eso es lo grandioso, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios vendrá en gloria y la tierra será llena de la gloria de Dios y el reino de Dios brillará en su esplendor en todo el universo y en toda su creación. Pero el reino de Dios ya está en nuestro corazón. Bendito sea Dios. Somos del reino de Dios. Ahora, ¿qué más soñó Dios? Dios soñó a la humanidad libre del yugo de la enfermedad por medio de la cruz de Cristo. Por medio de su muerte y su resurrección. Quisiera que en esta noche, tú que estás enfermo, pudieras soñar que eres libre de la enfermedad. Porque el sueño de Dios fue que en Jesucristo, toda enfermedad fuera quitada. Así dice la Biblia, 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dios soñó que todo el mundo creyera en Cristo, el Salvador del mundo, y que en Él pudiera tener libertad de la enfermedad,
libertad del yugo de Adán, libertad del yugo del diablo. Dios soñó al hombre no solamente justo, no solamente sanado. Dios soñó al hombre libre de la pobreza. Dios, en su infinito conocimiento y sabiduría, hizo que su Hijo, el Hijo de Dios, naciera en un pesebre. Él podía haber nacido en los palacios de los Césares de Roma, pero nació en un pesebre. Hizo que su Hijo tuviera una vida de pobreza. Dios lo quiso así. ¿Y cuál es la razón de todo esto? ¿Cuál es la razón? Es para poder cargar la pobreza de nuestro lugar, en nuestro lugar. La Biblia dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dios soñó un mundo libre de la pobreza y con la posibilidad de ser próspero por la bendición divina. Porque Jesucristo vino a predicar el evangelio a los pobres, pero no para que los pobres siguieran pobres, sino para que los pobres sean prosperados. Dios soñó con darnos vida eterna. Él quiere que aceptemos la gloria del reino de los cielos y gocemos de la vida eterna. Y allá, dice la Biblia, no habrá llanto, no habrá ni clamor, ni dolor, ni separación, ni sufrimiento. Porque Dios ha preparado un cielo para los que le aman. Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y también dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Así es, mis amigos. Querido, Jesucristo también dijo, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y finalmente, Dios ha preparado un cielo para los que le aman. El Espíritu de Dios hace que los jóvenes vean visiones. Si usted dice tener el Espíritu Santo, tiene que tener el sueño de Dios. Ahora bien, la razón de que la humanidad se haya desarrollado es por las ideas creativas. Por ejemplo, la aeronave de los hermanos Wright, el primer avión que voló. O la lámpara de Edison, el creador de la ampolleta. ¿Me entiende? O la gravedad de Newton. O la relatividad de Einstein. Usted sabe que no es tan fácil como de repente estar a los pies de un árbol y se cae una manzana y decir, oh, esa manzana cayó. Debe existir una fuerza de gravedad que guía a los cuerpos hacia el centro de la Tierra y su velocidad es constante. Porque realmente las ideas creativas son las que cambian el mundo. Entonces, las ideas creativas vienen cuando uno empieza a soñar. Porque Dios nos brinda una idea creativa por la que alcanzamos el sueño. Cuando el sueño de Dios se halla en nuestro corazón y pedimos todo lo que queramos, nos lo va a dar. Si clamamos en oración y permanecemos en Él,
la fuente de las ideas creativas empezarán a manar. Pero todo aquel que se convierta a Dios se siente apartado, siente que está en el mundo pero que no es en el mundo. Y Dios nos ha apartado para que tengamos sueños y visiones para nuestra vida. Ese es el propósito. La persona más pobre en este mundo es la persona que no tiene un sueño. Siento lástima por esa persona. El creyente tiene un sueño mayor, el sueño de Dios. La pregunta es, ¿cuál es el llamado de Dios para su vida? Si usted no puede responder esa pregunta, usted debe buscar el sueño de Dios. Quiero decirle que Dios a usted lo soñó y lo soñó para que usted fuera fructífero. Lo soñó para que usted anunciara el reino de Dios en la tierra. ¿Cuál es el sueño de Cristian Casanova? ¿Cuál es la visión? Conquistar la ciudad por medio de iglesias hogar en todo Santiago. ¿Acaso eso es una opción? No es una opción, es el sueño de Dios. El sueño de Dios es conquistar la ciudad por medio de células, porque la iglesia de Cristo comenzó con puras células. Entonces, ¿qué nos compete a nosotros? Conquistar la ciudad de Santiago por medio de iglesias hogares. Esa es la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia era denominada así. Pablo decía la iglesia en Corinto, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Éfeso. Eran ciudades. Por lo tanto, lo que me corresponde a mí, así como Éfeso, Corintio, me corresponde Santiago. Y el sueño tiene que ver con poder conquistar la ciudad por medio de células vivas, células cristianas. Y usted, si se une a este sueño, usted tiene que cambiar de actitud. Entonces, únanse todos al sueño de Dios, no divaguen más. Oremos a Dios en esta noche. En esta noche, Señor, lo primero que queremos hacer es buscar la voluntad de Dios y comenzar a soñar de acuerdo a lo que hemos oído y soñar bajo el propósito de Dios. Haz que nosotros concibamos un sueño, porque sin visión se perece. Haz que nosotros seamos soñadores permanentes. Abre camino, Señor, cuando estamos encerrados en una cueva de aflicción. En este día encomendamos toda nuestra vida delante de ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias por el sueño eterno de salvar la humanidad por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, por otorgarnos el perdón de pecados y la justicia por medio de la redención que es en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aceptamos el sueño de Dios, y cuando aceptamos eso, la aflicción y la maldición de la pobreza desaparecen y recibimos la gracia de Dios. Gracias le damos, Señor, por un cielo eterno preparado para todos los que aman tu nombre. Un cielo que ojos no han visto ni oídos han oído, pero que tú has preparado para todo el que cree en ti, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu justicia. Gracias por tu sanidad. Gracias, Señor, por la liberación de la pobreza y la maldición. Gracias por la liberación y por tener un cielo y una vida eterna para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.